comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les recordamos que nos encontramos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. Asimismo, les señalamos que pueden seguir la transmisión de su programa favorito, Derecho a la Radio, todos los miércoles en punto a las 19 horas a través de la frecuencia modulada 94.9 y de nuestras redes sociales Facultad de Derecho UCOL, así como Universo 94.9 y por supuesto en el canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como en cada transmisión se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, por supuesto, como cada semana. También hay que recordarles a nuestras audiencias que pueden sintonizar este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde, también en esta estación Radio Universo 94.9. Hoy vamos a abordar un tema por demás interesante, es el denominado la patria potestad y alienación parental. Así es, Bárbara, y bueno, antes de empezar este programa, permíteme presumir que estamos estrenando la playera de aniversario que nos dio la estación. Muchas gracias por este regalo inmerecido, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto luciendo esta playera. Y bueno, vamos a empezar este programa, ¿estás de acuerdo, Bárbara? Como siempre lo hemos hecho, con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien nos presentará la sección editorial de este programa. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El tema de hoy es patria potestad y equidad de género. En un estudio de los académicos Juan García y Gabriela Mendizábal, se analiza la patria potestad y paternidad con equidad de género, afirmando que el género es la construcción social y cultural que define los comportamientos que cada sociedad asigna como propios a hombres y mujeres. Y por lo mismo se aprenden, se educan y pueden ser cambiados para lograr una equidad de género. En ese sentido, el derecho como instrumento de cambio social puede contribuir o servir de obstáculo en el desarrollo de la equidad de género, donde se inserten los derechos de las mujeres a la par de los derechos de los hombres para escoger y vivir la maternidad o la paternidad con la consecuente patria potestad en igualdad ética jurídica. Así, si la mujer tiene derecho a decidir su maternidad, el hombre debe tener también el mismo derecho a decidir su paternidad sin que ésta le sea impuesta por el simple hecho de ser hombre, salvo cuando existe una relación consensual respecto de los hijos, sea en el matrimonio o sea en el concubinato. Respecto al ejercicio de paternidad y patria potestad, según los analistas citados, en las sociedades latinoamericanas se cuestiona aún si un varón es capaz de cuidar a un recién nacido, aduciendo que esta capacidad es innata solo de las mujeres mediante el instinto de la maternidad, olvidando que para ser padre o madre en sentido ético-moral se requiere más que el instinto, pues este, al no ser opcional, ya que forma parte de la naturaleza animal de los seres humanos, no tiene entonces relevancia moral. Por ello, no todas las mujeres quieren o pueden ser madres, pues la maternidad culturalmente impuesta se trata de una construcción social del rol del género femenino, que ha sido obstáculo para el desarrollo laboral de las mujeres, así como para la paternidad y justo ejercicio de la patria potestad de los hombres. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, para quien recién sintoniza este programa, les compartimos que abordamos el tema relativo a la patria potestad y la alienación parental. Para eso agradecemos infinitamente que nos acompañe a la distancia desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la maestra Ivette Fátima Mecot Rivera. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, estimada maestra Mecot, a este su programa Derecho a la Radio. Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto y sobre todo un honor para mí estar aquí, haber recibido esta invitación de parte del doctor Eloy Morán. Muchísimas gracias. Y pues aquí lista para poder compartir algunas ideas que quizá en estos conversatorios a lo mejor dejamos hasta más dudas que respuestas, porque hay mucho todavía que aprender, pero bueno, estamos aquí a la orden.
Bienvenida, maestra. Y bueno, para entrar un poquito en el tema, ¿nos puede compartir qué se entiende por patria potestad? La patria potestad se puede comprender o se ha definido como un conjunto de derechos que concede la ley a los padres con respecto a la persona y bienes de los hijos. Por lo menos esa es la conceptualización que se ha tenido históricamente, pero afortunadamente y a partir de la visión de derechos humanos y en particular de lo que se ha regulado en materia de protección de infancia, de los derechos de la infancia, pues hoy por hoy la patria potestad ya ha evolucionado tanto en el fondo como en la conceptualización y deberíamos ya de entender más bien un conjunto de herramientas que tienen los padres en la perspectiva precisamente de poder apoyar o afianzar o generar los contextos necesarios para el libre desarrollo de la personalidad y la garantía de derechos de los hijos. Entonces ya no la podemos ver como una perspectiva de aquel padre dominador que casi hasta podía determinar la vida en todos los sentidos de sus hijos, sino que ya ahora debe de ser entendido como herramientas, facultades que la ley otorga a los padres para promover y garantizar los derechos de estos últimos. Ahora, maestra, la siguiente pregunta sería, ¿qué se entiende entonces por alienación parental? La alienación parental, de entrada, sí es importante establecer que ciertamente se establece como un síndrome, así ha estado como definido, y la misma Suprema Corte de Justicia pues ha expuesto que ciertamente no cuenta con una, digamos, cientificidad explícita y que se haya podido ya como comprobar. Pero podríamos decir que, en resumen, y desde una perspectiva no necesariamente jurídica, la alienación es un conjunto de síntomas que se produce en los hijos cuando el progenitor, por medio de distintas estrategias, transforma la conciencia de los hijos con el objeto de obstaculizar o destruir las relaciones que pueda tener el hijo con el otro padre o con el padre no alienador. Maestra, y bueno, ya vinculando estos dos conceptos de patria potestad y alienación parental, ¿cómo obstaculiza la alienación parental que nos acaba de definir en el ejercicio de la patria potestad? Pues bueno, aquí creo que sí es importante establecer primero que la patria potestad, ciertamente hacer este conjunto de herramientas, sí pudiese llegar a afectar en el ejercicio si un padre lleva a cabo ciertas conductas con la finalidad de entorpecer la salud mental del hijo, porque finalmente la alienación parental no es otra cosa más que una especie de maltrato psicológico que se lleva a cabo por parte de uno de los padres con respecto a la salud emocional, psicológica y psíquica de los hijos. Sí, es a lo mejor importante contextualizar un poco desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, han existido ya 2 acciones de inconstitucionalidad donde se ha establecido que la alienación entendida como tal, la Suprema Corte ha determinado que aquellas legislaciones que han regulado en este sentido, pues ha dado la razón a quien ha estado en contra de que se regule. ¿Por qué? Porque la forma en la que se ha conceptualizado la alienación parental desde el punto de vista normativo en las diferentes legislaciones va muy enfocada a la perspectiva de no respetar este derecho de crear un pensamiento crítico por parte de los hijos y nulifica per se su autonomía con respecto a poder tener la capacidad él mismo de entender el contexto independientemente de que un padre quiera o realice acciones trabajando con el niño en contra del otro progenitor. En resumen, lo que ha dicho la Suprema Corte es, si establecemos o si le damos pie a la alienación parental entendida precisamente como una perspectiva en la que los adultos pueden modificar la psique de los hijos, pues entonces estamos no permitiendo o no entendiendo que los niños en sí mismos tienen esa capacidad crítica, tienen la capacidad de observar el contexto y sobre todo le estamos quitando y le estamos restando derechos y no los estamos viendo como sujetos de derechos. Entonces, en ese sentido ya la Suprema Corte ha establecido que la definición como tal pudiese ser en sí misma pues digamos, dañina para el desarrollo desde la perspectiva del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí es donde confluye la parte negativa de cómo ciertas conductas pueden quizá llegar a afectar en el ejercicio de la patria potestad, pero el entendido de que produce una especie de maltrato. Esa es un poco la lógica de la relación que hay entre la patria potestad y la alienación parental. La siguiente pregunta, maestra Mecot, sería entonces, ¿qué rol juega
el interés superior del menor ante un conflicto entre patria potestad y alienación parental? Pues todo. La verdad es que el rol que juega el interés superior del niño lo es todo. ¿Por qué? Porque precisamente se debe tomar en consideración este interés superior para poder determinar cuáles van a ser las medidas que se tomen cuando los progenitores lleven a cabo este tipo de, que insisto, desde mi punto de vista es una perspectiva de maltrato psicológico a los hijos, porque finalmente sí hay una afectación a su entendimiento, a su psique e incluso a sus emociones. Entonces, cuando estas conductas afectan esta posibilidad que tiene la niña, niño o adolescente de desarrollarse de manera sana y sin injerencias arbitrarias, como sería en este caso la alienación parental, pues por supuesto que hay una afectación al interés superior del niño. De entrada también creo que es muy importante decir que este concepto, este principio más bien de interés superior del niño, es muy complicado entenderlo en su dimensión, porque luego lo escuchamos y decimos, claro, es que el interés superior de la niña y adolescente significa que se va a hacer lo que él quiera, y evidentemente no. Y aparte, tantos intereses superiores del niño hay como niños hay. ¿En qué sentido? Que cada caso particular va a tener que forzosamente ser analizado para darle respuesta a esas necesidades que tiene esa niña, niño, adolescente en particular. Ciertamente tiene que haber parámetros de interpretación. Ya el Comité de los Derechos del Niño, en su resolución número 14, establecía que ciertamente se puede ver en 3 direcciones este principio, que es, puede ser un derecho sustantivo, puede ser también entendido como un principio jurídico que deberá permear en en todo el corpus juris de materia de protección de derechos, y sobre todo es una norma de procedimiento, y esta norma de procedimiento lo que hace es precisamente interpretar la norma, adecuarla al caso concreto y con base en el caso concreto poder establecer qué es lo mejor que se puede hacer para ese caso en particular de esa niña, niño o adolescente. No es exactamente igual y no hay manera de establecer una B es igual a C porque las circunstancias son muy distintas, incluso se habla ya de adolescencias y de infancias en su diversidad. El interés superior del niño es vital y si se ve afectado ese desarrollo por causas ajenas o por causas precisamente provocadas por alguno de los ascendentes, estará siendo afectado y por lo tanto el Estado tendrá que responder a través de las acciones que se puedan llevar a cabo o de las acciones que se puedan llevar a cabo si se violenta este principio. Maestro, estamos ya a unos minutos de cerrar esta entrevista. Nos gustaría comentar justamente sobre los criterios de la Suprema Corte, a la que usted misma ha estado haciendo referencia. Ha establecido que justa la patria potestad puede perderse por causa de alienación parental, pero entonces no tendría que ser visto como una sanción para las o los progenitores, sino más bien en beneficio de la infancia. ¿Considera usted entonces que esta determinación de la Suprema Corte implica que la alienación parental no genera una responsabilidad jurídica? Bueno, más bien yo lo que entiendo de ambas acciones de inconstitucionalidad que se llevaron a cabo de forma muy concreta, creo que más bien lo que establecen es que establecer la pérdida de patria potestad cuando se han dado circunstancias de alienación parental es violatorio incluso del mismo interés superior del niño. ¿En qué sentido? Que a quien se está sancionando en principio se supondría que es el padre alienador o la madre alienadora. Pero el problema es que cuando se corta la patria potestad se puede afectar de manera irreversible los derechos de esa niña, niño, adolescente, porque finalmente se le estaría obligando a convivir con aquel que psicológicamente ya no puede con él porque está alienado. Entonces, más bien es al revés. La Suprema Corte ha dicho que, al contrario, lo que tenemos que hacer es no permitir que esta condición genere una pérdida de patria potestad. Tiene que haber otro tipo de acompañamiento psicológico, acompañamiento al niño, acompañamiento al padre alienador, pero no bajo ningún concepto poder establecer la pérdida en función de este tipo de acciones. Maestra, ya nos queda un último minuto. ¿Nos puede compartir una última reflexión sobre este tema tan interesante? Claro que sí. Yo lo que les quisiera compartir es que si ponemos en el centro de las determinaciones y sobre todo del estudio de cada caso en particular el interés superior del niño, pero entendido desde la perspectiva de derechos de infancia, nos vamos a dar cuenta que el Estado tiene una responsabilidad no solo con aquellas circunstancias que son abiertamente violatorias de derechos, porque este tipo de afectaciones
efectivamente, al ser, digamos, privadas, al ser dentro de la familia, muchas veces no generan la visibilidad por parte ni de la sociedad ni de las autoridades. Creo que tenemos que tener mayor comunicación con las escuelas, mayor comunicación con los espacios donde están los niños, con las autoridades, que en este caso yo como secretaria ejecutiva también aquí de CIPINA Nuevo León, para que este juego de información que podamos tener nos visibilice situaciones que normalmente están invisibilizadas porque se llevan a cabo pues en la privacidad de un hogar. Sí hay que tomar en consideración que lo que tiene que primar es el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos como Estado una obligación con ellos, incluso una obligación reforzada, lo cual significa que tenemos que ir más allá de lo que simplemente establece la norma. Y la alienación parental tiene efectos psicológicos muy graves y, como digo, creo que esa palabra es muy importante, irreversibles en el desarrollo, porque finalmente mientras se dé a edades más pequeñas, mucho más complejo es poder trabajar desde la perspectiva del daño, porque el apego que se da en la primera infancia entre el niño con sus progenitores es vital. Entiendo. Entonces, creo que tenemos que trabajar en acompañamiento a los padres, mucho acompañamiento psicológico. Aquí las respuestas no son tanto jurídicas. La verdad es que siempre he pensado que en estas problemáticas, sobre todo en primarias o en prevención, el ámbito psicológico es vital. Si se acompañan las familias, si se acercan círculos de paz, si llegamos a otro tipo de circunstancias como puede ser, por ejemplo, las acciones restaurativas, podremos quizá solucionar estas problemáticas sin necesariamente judicializar, sin necesariamente sancionar y sí reestructurar el tejido familiar. Si nos vamos por ese lado, creo que vamos a ayudarnos mucho más todos y sobre todo, insisto que esa es la parte importante y vital, tener en el centro la importancia del interés superior del niño con respecto a los derechos de los niños que viven esta situación. Muchas gracias, maestra. Agradecemos a la maestra Ivette Fátima Mecot Rivera. Recordemos, ella es profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Al contrario, para mí un honor y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Escuchamos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores con la sección del Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, continuando con el programa, ahora vamos a escuchar de manera presencial aquí en cabina. Tenemos a nuestro compañero, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, quien esta noche nos va a hablar sobre el derecho a la no violencia laboral. Bienvenido, maestro. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Un gusto poder estar aquí en cabina junto con ustedes. Y en efecto, vamos a continuar hablando de estos derechos laborales, particularmente aquel vinculado a la violencia, a la que se genera la violencia y el derecho que tendríamos para que ésta no exista. Estos actos de mobbing o de acoso laboral no existan y que han sido recurrentes cada día más. Ahora, licenciado, justamente la primera pregunta entonces sería, a partir de lo que usted nos plantea, ¿qué es el mobbing laboral? Bueno, esto lo conocemos cuando se da un acoso en el trabajo por parte de los jefes, por parte de los compañeros de trabajo y que desencadena hacia una violencia emocional o psicológica y que incluso puede llegar a la pérdida del empleo. Y bueno, ¿cómo le podría yo decir a mi amiga, a mis compañeros, a mis familiares, cómo identificar si en sus espacios laborales existe este acoso laboral? Claro, hay una recurrencia en los actos o conductas reiteradas que van siendo condicionadas, por ejemplo, de hostigamiento, de amenazas, que ignoren al trabajador, que le generen mayor carga de trabajo, que lo ignoren o que incluso en algún momento se hagan actos de difamación o de no valoración. Ese tipo de conductas, cuando son reiteradas, estamos hablando de una violencia en el trabajo. Entonces, ¿qué se puede hacer, licenciado, si hay violencia en el trabajo? Bueno, es importante que la ley busca que las empresas creen los mecanismos para que ésta no exista y por lo tanto la comunicación con el jefe o con el área de recursos humanos es importante por parte de los trabajadores. Si no se da esta comunicación o se llega a dar la violencia, pues habría que recurrir a las autoridades de carácter jurisdiccional demandando precisamente el respeto a este derecho que, si bien es cierto, en algún momento puede derivar en la terminación del empleo, también
podría propiciar precisamente que las conductas no sean reiteradas o no se sigan dando. Maestro, bueno, si ya acudí a estas otras instancias fuera del espacio laboral, ¿puedo perder mi trabajo o existe algún mecanismo o medida de protección? Por la exigencia no. Realmente aquí lo que se tendría que valorar por parte del trabajador es si puede continuar con el trabajo, sobre todo por la presión emocional que puede generar. La exigencia del derecho no es un sinónimo de perder el trabajo, sino de que se respete precisamente los derechos, ¿verdad? Es una elección más del trabajador si desea continuar lesionándose emocionalmente, psicológicamente, para continuar en esa empresa o seguir en esa negociación. Bueno, licenciado, nos queda un minuto antes de despedir esta sección. ¿Alguna reflexión final sobre ese tema que desea compartir con nuestro auditorio? Claro, es muy importante que cuando existan estas conductas no se dejen o no se callen. Es importante hablarlas, es importante comunicarlas. Habrá áreas en las empresas que puedan apoyarles y si no, pues acudir ante las propias autoridades, la propia Secretaría del Trabajo, para que precisamente vincule desde el ámbito administrativo que se respeten estos derechos. Pues agradecemos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores por su intervención y también nuestro reconocimiento, licenciado, por todo su trabajo. Gracias por estar aquí como cada miércoles en su programa Derecho a la Radio. Pues esta emisión ha llegado a su fin. Agradecemos a todo el equipo de producción de esta estación que, insistimos, está festejando su 20 aniversario. A todo el equipo de esta estación por su acompañamiento, al comité de radio, al doctor Méndez Rivera, a la licenciada Alejandra García, a la licenciada Reina Andrade, al licenciado Francisco Mayoral, al licenciado Julio Llerenas. Agradecer también a Oscar Segura en los controles y también a Jessica. Muchas gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros también en los controles. Y sobre todo, gracias a todas y todos ustedes que hacen posible este programa Derecho a la Radio. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.